Hola amigos, soy Chuck Balam. Hoy voy a explicar algunos de los conceptos más básicos de las matemáticas y de cómo las matemáticas nos pueden ayudar a comprender el mundo en el que vivimos. Primero vamos a hablar de cómo entendemos en este mundo cómo existen las cosas dentro de dimensiones. ¿Qué es esto que llamamos dimensión? ¿O qué es esto en donde todo el universo se contiene? Primero vamos a empezar hablando de un punto ideal, básico, en donde no hay ningún punto dimensional, que es el punto. En este punto, en este lugar básico del espacio, no existe ninguna dimensión, dado que no hay ningún elemento para comparación. Ese punto existe solo, entonces vamos a tener que aquí hay 0 dimensiones. Solo existe un punto en el universo. Vamos a ver que este punto, conociéndose a sí mismo, se reproduce para crear cosas nuevas, utilizando un sistema de autorreferencia, o sea, de utilizarse a sí mismo o lo que ya conoce para crear cosas nuevas. Entonces, el punto, conociéndose a sí mismo, se reproduce una y otra y otra y otra vez hasta formar una línea. Esta línea está formada con una cantidad de puntos, una cantidad, la que ustedes quieran, y va a formar una dimensión. Tenemos una dimensión y un eje. En esta dimensión el punto ya se repitió muchas veces y tiene todo un sistema matemático para compararse. Se utilizó a sí mismo para replicarse. Una vez que se conoce esta cantidad o una dimensión, la naturaleza utiliza lo que ya conoce, que es ella misma. Utiliza esta misma cantidad y empieza a reproducir una raya, otra raya, otra raya, otra raya. Utiliza lo que ya conoce para formar otro eje dimensional. Este cuadrado aquí estaría lleno de puras rayas, que son los elementos que ya se conocen, y lo que llamaríamos 2 dimensiones. Aquí esta cantidad se multiplicó por sí misma para crear otro eje dimensional y sigue utilizando el sistema de la autorreferencia. Y para explicar cómo se contienen cosas en tercera dimensión, a este cuadro de aquí crea otro eje al que llamamos profundidad, y con esa profundidad se crea el cubo, o un espacio de 3 dimensiones. Vamos a ver que nosotros llamamos esta tercera dimensión, en la cual se contienen las cosas que conocemos como físicas, porque tiene 3 ejes. Es largo, ancho y profundo. Esos 3 ejes hacen que nosotros llamemos a la tercera dimensión 3, porque está basada en esos 3 ejes. Y también vamos a ver que cada que el número se multiplica por sí mismo, está aumentando una dimensión. Así es que dimensión y potencialidad es lo mismo. Las cantidades numéricas, al ir en potencias, nos explican cómo se mueven dimensionalmente y pueden explicarnos cómo se contienen las cosas en el universo. Ahora voy a explicar cómo el proceso de las bases numéricas que se utilizan en las matemáticas viene directamente del proceso de autorreferencia y de dimensionalidad, de potencialidad. ¿Qué quiere decir potencialidad? Quiere decir que un número se va a multiplicar por sí mismo, por lo que ya conoce. Por ejemplo, voy a empezar a hablar de las bases numéricas para utilizar ahorita la base más sencilla, numéricas. La primera base, o la base más sencilla que solemos utilizar, y que de hecho se utiliza todos los días en nuestro mundo tecnológico moderno, es la base 2, o el código binario. Una cosa muy importante de visualizar es que si utilizamos las bases, el número que escojamos para utilizar va a ser el límite de símbolos que podamos
utilizar para expresar esa base. Esto quiere decir que si yo escojo utilizar una base 2, necesito utilizar dos símbolos. Los dos símbolos que normalmente se utilizan son los símbolos 0 y 1 para expresar una base binaria. Vamos a ver que con estos dos símbolos vamos a poder expresar cualquier cantidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a utilizar este número 2 y lo vamos a meter en este proceso dimensional, o vamos a multiplicarlo por sí mismo. Nuestra primera cantidad es 2. Entonces vamos a ver que todas las bases numéricas van a ser la potencia de ese número. Primero vamos a poner 2 a la 0, después 2 a la 1, después 2 al cuadrado, después 2 al cubo, 2 a la cuarta y así. 2 a la 5, a la 6. Vamos metiendo a este 2 al proceso de multiplicarse por lo que ya conoce, o sea, multiplicarse por sí mismo una y otra vez. Y anotamos los resultados abajo. Todo número elevado a la potencia 0 nos da 1. 2 a la 1 es 2, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, y así. Este va a ser la manera en la cual nosotros vamos a encontrar los símbolos con cual expresarnos en forma binaria, con 1 y 2. Vamos a ver que los números que expresemos con ceros y 1 se van a multiplicar por estos números que ya están arriba. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el número binario 1, 0, 0, 1, para encontrar su valor, multiplicaríamos estas cantidades, que en este caso la única cantidad que podemos expresar es 1, por los valores que están justo arriba. Entonces tenemos un 8 y un 1. Multiplicamos estos, 1 por 8, 1 por 1, y sabemos entonces que el valor de este número binario en base 10, que es la que nosotros utilizamos comúnmente, es el 9. Entonces, mi amigo, si estás buscando convertir un número de una base a otra, lo único que tienes que hacer es pasar ese número que estás escogiendo por la potencialidad. Saber que solo puedes usar ese número de símbolos, ¿no? Si es base 2, 2 símbolos; si es base 3, 3 símbolos; si es base 10, 10 símbolos. Y así, si quisieras utilizar la base 2, vamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 potencia. Si quieres convertir en base 3, lo mismo, 3 a la 0, 3 a la 1, a la 2, a la 3, base 8, base 13. Todo lo que comprendemos como bases numéricas en sí solo es un número multiplicándose por sí mismo. Es utilizar este proceso de potencia, porque esta capacidad de multiplicarse por sí mismo es la capacidad que vemos en las dimensiones y que contienen las cosas. Así vemos cómo los números son el lenguaje para comprender cómo están contenidas las cosas en el universo.